Hola, hola mis queridos amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal, soy Cami Colmenares y en este video te voy a estar enseñando cómo hacer efectos fantasmas en CapCut. Para ello quiero que te quedes a ver todo el video porque todo va a estar súper interesante. Acompáñame. Bueno, lo primero que vamos a hacer sería irnos a menú, luego vamos a entrar donde dice CapCut. Vamos a seleccionar donde dice nuevo proyecto, vamos a seleccionar el video al cual nosotros queremos editar, le damos en agregar, luego para duplicar ese video le vamos a dar en superposición y le damos en agregar superposición, seleccionamos el mismo video, le damos a agregar y vamos a reducir el video duplicado hasta donde se está retrocediendo. Ahora vamos a agarrar el video de arriba y vamos a ponerlo en pausa en el momento justo en el que nosotros volteamos. Allí le vamos a poner una pausa y el video de duplicar lo vamos a colocar seguido de ese. Luego de nosotros haber hecho eso, vamos a seleccionar el video de abajo y le vamos a dar donde dice opacidad. Y vamos a reducirlo vamos a ponerlo a 26. Le vamos a dar en el signo de el bien y vamos a reproducir el video. Y como acá estamos viendo, se está viendo el efecto fantasma. Si ustedes quieren, pueden reducirlo, la parte que sobra del video. Ustedes quieren cortar esa parte, pues la cortan. Si ustedes quieren mejorar el video, van a seleccionar donde dice máscara, luego le van a dar donde dice dividir, luego van a dividir justamente donde sale el efecto fantasma. Vamos a reproducir el video nuevamente para que ustedes puedan observar. Y acá estamos viendo el efecto fantasma. Luego de eso le vamos a dar acá en la parte derecha de arriba donde sale esta flechita. Allí se está cargando el video. Luego de eso ahí ya le vamos a dar donde dice hecho en la parte derecha de arriba. Bueno mis amigos, esto fue todo, espero y les haya gustado el video. No se te olvide estarme apoyando con un me gusta o dejando un comentario. Te invito a que te suscribas en mi canal y compartas este video, bien sea en Facebook, Twitter o Instagram, en la parte de tu preferencia. Me estarías ayudando muchísimo, muchísimo. No tengo más nada que decirles, me despido, hasta la próxima, bye.